Durante casi 2 décadas, Mateo Ortega evitó caminar cerca del antiguo panteón de San Bartolo del Valle. Incluso cuando pasaba por la carretera que bordeaba el cerro, desviaba la mirada como si temiera que algo lo estuviera esperando detrás de esas rejas oxidadas. No hablaba del tema. Su esposa, sus vecinos, sus amigos de cantina, todos sabían que algo había pasado allí dentro, pero nadie se atrevía a preguntar. No fue hasta el fallecimiento de su mujer Emilia que Mateo tuvo que volver. Fue una mañana fresca de noviembre cuando el encargado del cementerio, Elías, le abrió la verja sin decir palabra. El aire olía a tierra húmeda y flores podridas. Mateo sintió oprimirse el pecho antes de cruzar umbral. Llevaba un sombrero gastado y el rostro lleno de arrugas que el tiempo no perdonó. Mas había algo en su mirada que no era vejez. Era el recuerdo de algo que nunca terminó. Eligieron un rincón lejos de la amendoeira vieja, el mismo árbol donde, años atrás, Mateo había visto algo que lo hizo abandonar todo. Aquel día, mientras el ataúd de Emilia era bajado a la fosa, Mateo mantuvo los ojos cerrados. No quería ver si aquella sombra seguía ahí, pero la memoria no obedece al cuerpo. En cuanto el sacerdote terminó la bendición, volvió a escuchar en su cabeza aquel susurro lejano que no lo había dejado dormir por tanto tiempo. Ayúdame. Esa noche, sentado solo en la sala, con un café que ya se había enfriado, Mateo encendió una libreta. No era escritor, ni mucho menos, pero necesitaba sacar de adentro lo que lo corroía. Lo que había vivido no era historia para inventar, ni cuento de taberna. Era algo que nadie quiso contar, pero que él había visto con sus propios ojos. Y si no lo decía ahora, sabía que se lo llevaría a la tumba. Por eso, si estás escuchando esto, si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida, porque lo que estás por escuchar no es una historia más. Es la verdad que Mateo guardó durante años. Una verdad que comenzó una noche de calor insoportable en el corazón del panteón, justo cuando pensaba que ya nada podía asustarlo. Y aunque el pueblo había cambiado, aunque las calles ya no eran de tierra y los postes ahora tenían luz, Mateo sabía que algunas presencias no entienden de tiempo. Algunas no se van porque nunca terminaron lo que vinieron a hacer. Esa certeza, silenciosa y helada, fue lo que lo obligó a escribir. Y escribir fue la única forma de sobrevivir a lo que estaba por revivir. En sus años de vigilante, Mateo había recorrido cada rincón del panteón municipal. Conocía la ubicación de las tumbas antiguas, los senderos de tierra que se formaban con la lluvia, y hasta el sonido que hacían las ramas secas cuando el viento soplaba fuerte. Nunca fue un hombre de miedo fácil. Dormía pocas horas, comía lo justo y trabajaba con una linterna que a veces fallaba más de lo que funcionaba. A pesar de todo, jamás había sentido lo que sintió esa noche. Era mediados de enero, un calor denso que pegaba en la piel como lodo. Mateo hizo su ronda habitual, con el radio de pilas colgado del cinturón y la camisa pegada al cuerpo. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando llegó cerca de la amendoeira. Fue entonces que lo escuchó. Primero pensó que era un animal, un lamento fino, como el que hace un gato herido. Pero al dar 2 pasos más, comprendió que era algo muy distinto. El llanto venía de la dirección exacta del túmulo donde días antes habían enterrado a una joven llamada Rosalía Gómez. La historia se había regado rápido, muerte súbita, justo antes de casarse. El ataúd llegó con ella vestida de blanco, con el velo aún cubriendo su rostro. La familia lloró tanto que nadie prestó atención a los detalles. Mateo sí lo hizo. Recordaba perfectamente las flores marchitas y la humedad en el aire que parecía no irse nunca. En esa noche, al escuchar el llanto,
Algo en él se resistía a acercarse, pero la costumbre lo empujó. Apuntó con la linterna y avanzó despacio. Cuando el haz de luz alcanzó la base de la amendoeira, se detuvo. Una figura estaba allí, blanca, silenciosa, de pie junto a la tumba. Era una mujer. El vestido tocaba el suelo, sucio de barro seco. El velo cubría todo el rostro, pero Mateo supo, con la certeza que uno siente en la médula, que ella lo estaba mirando. No dijo nada. Solo escuchó ese mismo lamento bajo, contenido, que parecía salir de lo profundo de la tierra. Cuando quiso retroceder, ella alzó el rostro, y sin mover los labios, una voz le rozó el oído. «Ayúdame». No gritó, no preguntó, no pensó. Soltó la linterna, dio media vuelta y corrió. No miró atrás, no cerró la reja, no recogió el radio. Solo corrió. Cuando amaneció, seguía sentado frente al cementerio, con el rosario de su madre entre los dedos. Y cuando le preguntaron qué había pasado, solo repitió lo mismo una y otra vez. Ella no es de aquí. Esa fue la última noche que Mateo Ortega pisó el panteón, hasta que la muerte lo obligó a regresar. La noticia de la renuncia de Mateo no tardó en circular por San Bartolo del Valle. No era común que alguien dejara un trabajo estable de la noche a la mañana, menos alguien como él, tan callado y metódico. Algunos pensaron que había enfermado, otros murmuraban que era por miedo, aunque nadie sabía exactamente a qué. Mateo no dijo nada, solo recogió sus cosas y desapareció de la rutina del cementerio como si nunca hubiese formado parte de ella. Pero en un pueblo pequeño, el silencio también habla. La gente empezó a atar cabos. La muerte repentina de Rosalía Gómez, la joven que falleció justo el día de su boda, fue vista como una desgracia difícil de digerir. Algunos decían que fue el corazón, otros que fue el susto al ver al novio llegar tarde. La versión más repetida aseguraba que se desmayó al poner un pie dentro de la iglesia y nunca volvió a despertar. Lo que sí se confirmó fue que la familia la enterró con el vestido de novia. El ataúd blanco, las flores ya marchitas por el calor y el velo tapando el rostro fueron detalles que varios recordaban con nitidez. Una anciana que vivía frente al templo juraba haber oído los gritos de la madre, pidiendo que alguien la despertara, que no podía haber muerto así tan de repente. A raíz de eso comenzaron los susurros. Una vecina aseguró que su perro no quería pasar más por la calle del cementerio. Un niño dijo que había visto una señora vestida de boda detrás de la reja. Otros afirmaron haber escuchado pasos o música suave en la madrugada. Nadie tenía pruebas, pero todos empezaron a evitar la zona después de las 6 de la tarde. El párroco local, padre Julián, fue consultado varias veces. Respondía siempre con evasivas, señalando que el alma humana necesita paz y que no es bueno hablar de los muertos con ligereza. Aún así, él mismo dejó de caminar por el camposanto como solía hacer, especialmente después del anochecer. La administración intentó contratar a otro vigilante, pero nadie aceptó el puesto. Un joven que había dicho sí, cambió de opinión la misma noche, sin dar razones. Algunos creían que todo era una cadena de coincidencias. Otros sabían que, desde el entierro de Rosalía, algo había cambiado. El cementerio ya no era solo un lugar para los que descansaban. Era un sitio donde el tiempo parecía haber detenido el aliento, donde incluso el aire tenía memoria. Mientras tanto, Mateo se mantenía en silencio. No desmentía los rumores, pero tampoco los alimentaba. Sabía que hablar no traería descanso a nadie. Y aunque se esforzaba por olvidar, cada vez que el sol caía tras los cerros de San Bartolo, volvía a oír dentro de su cabeza esa misma voz suave que nunca se fue del todo. «Ayúdame». El día posterior al entierro de Emilia, Mateo volvió al cementerio. No por voluntad, sino por deber. Había olvidado entregar al encargado un documento con los datos funerarios. Llegó temprano, con la intención de entrar y salir sin detenerse,
pero al empujar la verja oxidada, se encontró cara a cara con Elías Mendoza, el sepulturero de siempre. Elías estaba más encorvado, con las manos manchadas de tierra y los ojos escondidos bajo unas cejas tupidas que parecían cansadas. Sin embargo, al ver a Mateo, algo en su rostro se tensó. Lo saludó con un movimiento leve de la cabeza y lo invitó a sentarse bajo la sombra de un ciprés. Al principio hablaron poco. El clima, los cambios en el pueblo, lo difícil que es envejecer en silencio. Pero fue Mateo quien, sin querer, desvió la conversación. Preguntó si el panteón seguía tan tranquilo como antes. Elías lo miró largo y le dijo algo que le heló la sangre. Aquí nada volvió a estar tranquilo desde que enterramos a Rosalía. Mateo bajó la vista. No era necesario preguntar más, pero Elías siguió hablando. Contó que después de la misa que hizo el padre Inocencio, mucha gente creyó que la joven finalmente había partido, que el ambiente parecía más liviano, que ya no se escuchaban ruidos extraños. Sin embargo, él sabía que no era así. Sabía porque seguía sintiendo la misma presión en el pecho cada vez que pasaba cerca de su tumba. No es como antes, Mateo. Es algo más suave, pero sigue ahí. Como una presencia que no se va porque le falta algo, dijo Elías mientras miraba hacia la amendoeira. El silencio se apoderó del lugar por unos segundos. Luego, casi en un susurro, Elías reveló algo que nunca había contado a nadie. Hay algo escrito detrás de su lápida, lo vi hace años, pero nunca quise decirlo. Nadie más lo notó. Mateo frunció el ceño. ¿Qué dice? Elías dudó antes de responder. Su voz tembló ligeramente. Esperando el último vals. Fue como si el aire alrededor se volviera más denso. Mateo sintió un nudo en la garganta, no por el contenido de la frase, sino porque era como si algo que había quedado suspendido en el tiempo ahora comenzara a caer lentamente sobre sus hombros. No dijo nada más. Se levantó, agradeció a Elías con un apretón de manos y caminó hasta la salida sin mirar atrás. Esa noche, en su casa, abrió la libreta donde había comenzado a escribir días atrás. Añadió una línea más, solo una. A veces, los muertos no piden justicia, piden lo que les faltó vivir. Mateo no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esas palabras grabadas detrás de una lápida, esperando el último vals. Era una frase sencilla, pero cargada de algo que no sabía nombrar. ¿Quién la escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca nadie la mencionó antes? Elías no era de inventar cosas. Si lo dijo, era porque lo vio. Al día siguiente, Mateo regresó al cementerio sin avisar. Cruzó la entrada a media mañana, cuando el sol ya calentaba la piedra y el aire comenzaba a pesar. Caminó con pasos lentos, mirando el suelo, fingiendo indiferencia ante los recuerdos que volvían sin permiso. Cuando llegó frente al túmulo de Rosalía, se detuvo. El lugar seguía igual, el mármol claro, las flores artificiales ya descoloridas por el sol y una pequeña cruz clavada en el suelo. Nada indicaba algo fuera de lo común. Sin embargo, Mateo no buscaba en la parte visible. Rodeó la tumba despacio, como quien teme perturbar algo que duerme. Al llegar a la parte posterior, se agachó. Al principio no vio nada, solo una superficie rugosa y gastada por el tiempo. Pero al acercar más el rostro, notó unas letras finas, grabadas con algo punzante, como si hubieran sido hechas con urgencia. Pasó los dedos sobre el relieve, siguiendo cada trazo. La inscripción estaba allí, tal cual Elías había dicho, esperando el último vals. El estómago le dio un vuelco. No sabía qué sentir. Por un lado, el alivio de confirmar que no era una alucinación. Por otro, el peso de comprender que lo vivido aquella noche no había sido producto del miedo o de su imaginación desgastada por años de turnos solitarios. Aquello había ocurrido, y algo o alguien
seguía esperando. Se sentó en el suelo, a la sombra de la amendoeira. El lugar estaba en silencio, un silencio distinto. No era el habitual del cementerio, era un silencio que parecía observar. Recordó el momento en que vio aquella figura de blanco y el susurro que aún lo visitaba en sueños. Ahora todo encajaba. No pedía ayuda para salir, no pedía descanso, solo quería completar algo que le habían quitado. Su baile, su despedida, su momento. Mateo permaneció allí más de una hora sin moverse. No rezó, no lloró, solo pensó en la injusticia de morir esperando, en lo que significa que un alma se quede atrapada no por venganza, sino por nostalgia. Cuando finalmente se levantó, miró una última vez la lápida. El sol reflejaba sobre la piedra, haciendo brillar por segundos la inscripción, como si quisiera asegurarse de que no la olvidaría. Al volver a casa, escribió en su libreta: «No hay peor condena que quedarse en el umbral con los pies quietos y la música detenida». La tarde era gris cuando don Beto, uno de los vecinos más antiguos de San Bartolo del Valle, tocó la puerta de Mateo. Llevaba un sombrero viejo en la mano y la mirada baja. No solía hacer visitas sin aviso, y su presencia en la entrada ya era por sí sola una señal de que algo no estaba bien. Mateo abrió sin decir palabra. «Doña Teresa quiere verte», dijo Beto con voz suave. «Está muy mal. Dice que no puede irse sin hablar contigo». Mateo supo de inmediato a qué Teresa se refería. La madre de Rosalía. Vivía en una casita humilde del otro lado de la carretera, frente al templo abandonado. Había envejecido en soledad, sin más compañía que un par de gallinas y la fotografía da filla que aún colgaba sobre el altar. Mateo dudó unos segundos, pero asintió. No podía negarse. Cruzaron el pueblo sin hablar. El viento traía olor a leña quemada y las calles, antes bulliciosas, estaban vacías, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba por decirse. Al llegar, don Beto empujó la puerta y lo dejó pasar. Doña Teresa yacía en una cama baja, cubierta por una manta gruesa. El rostro, seco y delgado, era todo hueso y piel, pero sus ojos seguían vivos. Cuando vio a Mateo, alzó apenas una mano temblorosa. «Gracias por venir», murmuró. «Sabía que lo harías». Mateo se sentó a su lado. No supo qué decir. Ella no lo dejó pensar demasiado. «Tú estuviste ahí», susurró. «Tú la viste. Nadie más, solo tú». Mateo tragó en seco. «Sí», dijo casi sin voz. La mujer cerró los ojos unos segundos. Luego los abrió con esfuerzo y habló. «Mi hija». Ella no quería morir ese día. Todo estaba listo. El vestido, la música, la comida. Solo quería bailar. Era su único deseo. No quería irse sin eso. La garganta de Mateo se apretó. Entendía más de lo que podía explicar, pero lo que vino después lo dejó helado. «Ella no se fue», continuó Teresa. «Se quedó esperando, lo sé. No necesita rezos, Mateo. No necesita misas. Solo quiere su baile, su última danza». Mateo quiso responder, pero las palabras no salieron. ¿Cómo se cumple un deseo que ya no pertenece a este mundo? Teresa respiró hondo, como si supiera que el tiempo le quedaba corto. «No tienes que entenderlo. Solo promételo. Haz que no se vaya sin lo que le robaron». Mateo asintió. No sabía cómo, pero algo dentro de él ya había dicho sí antes que su cabeza lo comprendiera. Se levantó despacio, le besó la mano y salió en silencio. Esa noche, en su libreta, escribió una frase distinta. Algunas almas no buscan descanso, buscan completar lo que les fue negado. Mateo no hablaba con nadie sobre lo que sentía, pero desde la visita a doña Teresa, una inquietud constante lo acompañaba. Era como si la promesa hubiera despertado algo que dormía dentro de él. No era culpa ni miedo. Era un deber que no entendía del todo, pero que lo empujaba con una fuerza antigua, silenciosa,
como la tierra que retiene raíces que nadie ve. Esa noche, mientras trataba de dormir, se revolvía bajo las sábanas como si la cama no lo reconociera. El aire era espeso, inmóvil, y ni el ventilador lograba mover las cortinas. Pasadas las 2 de la madrugada, cerró los ojos, y entonces vino el sueño. En el sueño, Mateo se encontraba en un salón grande y antiguo, iluminado únicamente por candelabros altos. El suelo era de madera vieja, y cada paso que daba resonaba con un eco hueco. Al fondo del lugar, bajo una luz tenue, Rosalía estaba de pie, sola. Llevaba el mismo vestido blanco, pero esta vez sin manchas. El velo le cubría el rostro, pero su postura no era la de una aparición. Estaba esperando. Una música suave, casi imperceptible, llenaba el aire. Era una melodía lenta, melancólica, como las que se tocan al final de una fiesta cuando ya casi no queda nadie. Rosalía empezó a girar, despacio, con movimientos contenidos, como si bailara con una ausencia. Sus pies se deslizaban sobre el suelo como si no pesaran, y Mateo desde lejos observaba sin poder moverse. Cuando quiso dar un paso hacia ella, la música se detuvo. Rosalía se detuvo también. Lentamente giró el rostro hacia él. Aunque el velo seguía cubriéndola, Mateo sintió la mirada. Entonces, con una voz que no era fuerte, pero que pareció llenar todo el salón, dijo: «Solo quiero bailar». Mateo despertó de golpe, con la garganta seca y las manos sudadas. Se incorporó en la cama, respirando agitado, como si acabara de correr una distancia que nunca terminaría. Se quedó sentado en silencio, mirando la oscuridad. Fue en ese momento que lo escuchó. El viejo radio que había guardado en un armario, sin pilas desde hacía años, emitía una melodía. No era clara, sonaba lejana, con interferencias, pero era la misma música del sueño. Se levantó lentamente, cruzó la sala y lo tomó entre las manos. El dial estaba apagado. No había luces, solo el sonido. Mateo no supo cuánto tiempo se quedó ahí escuchando, pero cuando finalmente el sonido se desvaneció, entendió lo que debía hacer. No sabía cómo organizar un baile para un fantasma, pero estaba claro que algo había quedado incompleto, y que si no se cerraba ese círculo, ninguna alma, ni viva ni muerta, volvería a dormir en paz. En su libreta, esa madrugada, escribió con tinta temblorosa: «A veces, la música que nadie escucha es la que más duele». Mateo recordó que poco después del entierro de Rosalía, la familia había solicitado una misa en su tumba. No fue una ceremonia grande, apenas unas pocas personas se atrevieron a acercarse. El padre Inocencio, venido de San Felipe de las Aguas, había aceptado con cierta resistencia. No era un sacerdote joven y mucho menos crédulo, pero algo en esa petición lo inquietaba. La ceremonia tuvo lugar un domingo al amanecer. Aún no eran las 7 cuando el cura llegó al panteón con su Biblia bajo el brazo y una botella de agua bendita. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento, por extraño que pareciera, había desaparecido por completo. Elías fue testigo de todo. Mateo, en ese entonces, ya no trabajaba allí, pero escuchó el relato días después. Rosalía fue enterrada junto a la amendoeira, en la parte lateral del panteón. El padre colocó una pequeña cruz de madera frente al túmulo y comenzó a rezar en voz alta, alternando español con fragmentos en latín. Aspergía agua alrededor, mientras las pocas asistentes, entre ellas doña Teresa y 2 mujeres mayores, rezaban con rosarios entre los dedos. Y entonces ocurrió. Según Elías, en medio de una de las plegarias, el aire se volvió más espeso. Un olor fuerte, difícil de describir, se extendió por la zona. No era putrefacción, ni incienso, ni era flores. Una mezcla extraña entre perfume viejo, vela derretida y flores marchitas. Las mujeres se inquietaron. Una de ellas se arrodilló con las manos en el pecho.
y la madre de Rosalía rompió en llanto. El padre Inocencio no se detuvo. Siguió rezando con voz firme, elevando la cruz hacia el cielo. Justo cuando pronunció la frase «Que el Señor reciba tu alma y te libere de la sombra», una ráfaga de viento cruzó el cementerio. Las hojas secas volaron. La Biblia casi se le escapa de las manos y todos sintieron un cambio abrupto en la temperatura. Lo más desconcertante fue lo que vino después. Una especie de neblina blanca, delgada, se levantó justo sobre la tumba. No tenía forma clara, pero quienes la vieron aseguran que se elevó unos metros antes de desvanecerse por completo en el aire. El silencio fue absoluto. Incluso los pájaros, que solían anidar en los árboles cercanos, no se escucharon más. Al final de la misa, nadie dijo una sola palabra. Cada uno se fue en silencio, con pasos lentos, como si algo invisible pesara sobre ellos. El padre Inocencio, antes de subir al coche, se acercó a Elías y dijo en voz baja: «Hicimos lo que pudimos, pero hay almas que no se van con palabras, sino con actos». Mateo, al recordar esto, comprendió que la misa había calmado el entorno, pero no el corazón que seguía esperando. La promesa que había hecho a doña Teresa no era simbólica, era concreta, real, y no podía dejarla incumplida. Mateo pasó los días siguientes en silencio, como si necesitara que el tiempo se detuviera para encontrar una respuesta. No bastaba con recordar, no bastaba con entender. Había prometido algo a una madre moribunda y, sobre todo, a una joven que murió con un deseo incompleto. Tenía que encontrar la forma de darle eso que la mantuvo suspendida entre este mundo y el otro, su último vals. Fue entonces cuando volvió a buscar a Elías. Lo encontró en la parte trasera del panteón, recogiendo herramientas. Mateo no necesitó explicar mucho. Apenas mencionó el sueño, la música y la inscripción escondida detrás de la lápida. Elías lo miró en silencio unos segundos, luego asintió sin cuestionar. Le dijo que tenía un viejo tocadiscos guardado en su casa, que todavía funcionaba. Esa misma tarde lo sacó, junto con un disco de vals antiguo que perteneció a su padre. La idea era sencilla. No se trataba de invocar nada, ni de desafiar al tiempo. Era un acto de respeto, un gesto simbólico, pero lleno de sentido. Algo que tal vez permitiría a Rosalía cerrar su historia. Prepararon el espacio alrededor de su tumba con cuidado. Quitaron las flores plásticas, limpiaron la piedra y colocaron velas alrededor. No usaron electricidad, solo fuego y silencio. Cuando cayó la noche, Mateo conectó el tocadiscos a una batería portátil. La aguja descendió sobre el vinilo y un sonido débil, pero claro, llenó el aire. Era una melodía antigua, de esas que ya nadie recuerda, pero que parecen habitar la memoria de generaciones enteras. No era alegre ni triste, solo profunda, humana. Mateo se quedó de pie frente a la tumba. Elías, más atrás, observaba sin decir palabra. No había público, no había rezos, solo la música y el leve temblor de las llamas. Durante los primeros segundos, nada ocurrió, pero luego un soplo cálido cruzó entre ellos, como un aliento que no venía de ninguno. Las hojas de la amendoeira se sacudieron con suavidad y un perfume ligero, el mismo del día de la misa, volvió a llenar el aire. No hubo figuras, no hubo voces, solo una sensación profunda, presente, de que algo estaba pasando, como si el panteón por un instante respirara aliviado. Mateo cerró los ojos, no imaginó nada, no proyectó visiones. Solo dejó que la música hiciera lo que tenía que hacer. Cuando el disco terminó, nadie aplaudió. No era una función, era un acto de reparación. Mateo apagó el aparato, recogió las velas y miró una última vez la lápida. La inscripción seguía allí, pero por primera vez no le pareció una súplica, solo un recuerdo. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su libreta:
No hay espectros donde hubo amor pendiente, solo ausencias que aún buscan su lugar. Desde aquella noche, Mateo no volvió al cementerio, no por miedo, sino porque algo dentro de él sentía que ya no era necesario. El aire del pueblo cambió ligeramente. Ya no se hablaba de sombras, ni de ruidos extraños, ni de mujeres vestidas de blanco que lloraban entre los árboles. Elías confirmó días después que el túmulo de Rosalía permanecía limpio, en paz, como si ya no hubiera nada pendiente. Pero la verdadera transformación ocurrió en Mateo. Ya no despertaba sobresaltado, ni escuchaba aquella voz en los pasillos de su mente. Sin embargo, la historia no lo soltaba. No porque temiera que volviera, sino porque entendió que algunas presencias no están hechas de susto, sino de ausencia, de esa clase de vacío que no se llena con tiempo, sino con sentido. Comenzó a escribir más seguido. No buscaba fama ni consuelo, solo dejar constancia de lo que había visto, sentido y vivido. Una verdad que no era fácil de contar sin que lo tacharan de viejo cansado o de mente débil, pero él sabía. Sabía que había cosas que no pueden explicarse con lógica, ni con religión, ni con ciencia. Cosas que solo pueden comprenderse cuando se las vive. El tocadiscos permaneció en un rincón de su sala. Nunca más lo usó. La libreta, en cambio, se llenó, página tras página, con recuerdos, sensaciones y fragmentos de lo que había aprendido. A veces, escribía frases que no sabía de dónde venían, como si alguien más le dictara desde algún rincón del alma. Una de esas frases decía: algunas despedidas no necesitan palabras, solo un gesto exacto en el momento justo. Unos meses después, doña Teresa falleció en su casa, en silencio, como si hubiera estado esperando aquel acto final para poder cerrar también su ciclo. Mateo fue al velorio. No dijo nada, solo se acercó al ataúd, dejó una flor blanca y salió antes de que terminara la ceremonia. A partir de entonces, cada vez que el viento soplaba con cierta calidez al caer la tarde, Mateo abría la ventana y se sentaba frente a ella, en silencio. No para esperar nada, sino para reconocer que, en ocasiones, las historias más profundas no son las que gritan, sino las que susurran. Nunca más volvió a escuchar aquella melodía. Nunca más soñó con Rosalía. Pero dentro de él, cada paso que daba llevaba consigo una certeza, que a veces incluso los muertos necesitan que alguien los escuche sin miedo, que hay dolores que no desaparecen con rezos ni con tiempo, sino con actos que devuelven sentido a lo que quedó suspendido. Y así, con los años encima, Mateo Ortega vivió en paz, no porque olvidara, sino porque entendió que cuando alguien parte sin terminar su historia, el silencio que deja atrás puede ser más fuerte que cualquier grito, y que escuchar, a veces, es la única forma de ayudar.